8:20 seguimos en tiempo de tertulia con Eduardo Inda, con Maite Rico, con Pablo Planas. No sé si tuvisteis ocasión de escuchar el pasado lunes al presidente del Gobierno en ese balance de final de año a propósito de las ayudas que su Gobierno había concedido a los damnificados por la Dana. Vamos a recuperar ese momento. Unas ayudas que alcanzan ya los 16.600 millones de euros potenciales y que ya están llegando. A día de hoy, simplemente para actualizarles las cifras, se han procesado 57.457 solicitudes, repito, 57.457 solicitudes, y se ha transferido más de 690 millones de euros que están beneficiando a cientos de empresas y a unas 50.000 personas. Un balance triunfalista que desde luego contrasta con los testimonios que llegan desde allí. Ayer, de hecho, el rey incidió de nuevo en la necesidad de que lleguen las ayudas a todos y cada uno de los damnificados. Fijaos, Dani, es que dice 16.000 millones de euros potenciales. O sea, es que potenciales. Esto de potenciales, ¿qué significa? Que no van a ser 16.000, que no ha llegado un puñetero euro. En fin, es que como Sánchez es tan mentiroso y como llegue tan rápido como las ayudas al volcán de La Palma, pues en Valencia... pobre gente, van dados, vamos. Y cuando tú presentas esa cifra en bruto, pues parece efectivamente que es una cantidad importante. En plan Marshall, en plan Sánchez. En concepto de ayudas directas, es decir, a fondo perdido, el porcentaje es escaso, ¿no? El lunes hablábamos, por ejemplo, con el alcalde de Alfafar para conocer cómo se encuentran las autoridades locales, los vecinos. Y yo recuerdo una frase: 2 meses después seguimos sintiéndonos muy solos. Esa es la frase que nos trasladaba el Estuvo muy bien alcalde. El alcalde, muy bien. Y ahora queremos conocer, bueno, pues la realidad de otro sector, en este caso del tejido empresarial afectado por esas riadas. Y para analizarlo tenemos ya ocasión de hablar con Salvador Navarro, con el presidente de la patronal valenciana. Don Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, 2 meses después, ¿cuál es el estado de salud del tejido empresarial valenciano? Bueno, a poco vamos recuperándonos, pero estaba escuchando al presidente del Gobierno y lo que estamos denunciando. No existen tales ayudas. Sí que hay ayudas directas, pero no cifradas en 16.000 millones de euros. Uh-huh. Hay que recordar que cerca de 5.000 millones son préstamos ICO, que son avales. El coste del aval sí que es gratuito, pero efectivamente luego, indudablemente, si uno pide un crédito, esto no es una ayuda. Es un crédito que tienes que devolver a una entidad financiera con unos intereses. Cerca de 3.500 millones son del consorcio de compensación de seguros, que han cifrado más o menos en el daño tanto material de viviendas como de comercios como de vehículos. Y aquí sí que hay que recordar, el consorcio depende del Ministerio de Economía, es una entidad digamos de cooperación pública, privada, pero los fondos son privados, los fondos son de lo que pagamos todos los españoles, todas las empresas, todos los autónomos, de una sobreprima para crear ese fondo. Por tanto, y aquí tal vez está la situación mucho más agravante, porque en el volcán de La Palma cerca de 14.000 expedientes se vieron, aquí hay cerca de 250.000 expedientes que se han resuelto solo el 20%. Y esa es una de las claves por la que la situación de ayudas directas claramente se queda con el mensaje de que no llega. Primero, porque no es una ayuda pública. Es una ayuda, primero que no es una ayuda, que lo has pagado en tu cuota de seguro. Y segundo, porque solo el 20% después de casi 60 días se han resuelto. El 20%. Y es verdad, y nosotros lo hemos cifrado, que de esos 16.000 millones, solo el 9% son ayudas directas a empresas y autónomas. Solo el 9%. Además, en relación a estos expedientes que usted comenta, si no me equivoco, creo que hay cerca también de 4.000 siniestros que están fuera de esa cobertura económica. No sé si se ha tomado alguna decisión en ese sentido o siguen en la misma situación. Bueno, el consorcio de compensación lo que hace es que en estas situaciones, para las empresas, para los autónomos que sí que teníamos un seguro, y para otros expedientes que no están asegurados, pero que en una catástrofe natural sí que absorbe o asume el consorcio. Por tanto, esta es una situación compleja. Pero yo cuando veo a las administraciones, aún hoy, a las distintas administraciones, la nacional, la autonómica,
entre comillas, pelear por demostrar quién es el primero en dar las ayudas, la gente no está en eso. La gente no está en ser agradecido por saber quién ha sido el primero en dar las ayudas. La gente lo que quiere es que se le resuelva un problema que ya lleva 60 días. Y que es verdad que ha sido, y lo dijimos el primer día, no éramos o no somos conscientes de la magnitud de la tragedia. Aquí ha habido dos situaciones distintas. Una, las empresas más industriales, más en los polígonos industriales, en los que aún sigue habiendo problemas, claramente, cerca del 40%, hay algunos polígonos que cerca del 40% de las empresas aún están inactivas. Y una parte importante de la economía, que es el comercio de barrio, que es el comercio de todas estas poblaciones que ha sufrido enorme, ha tenido un sufrimiento enorme y que aún tiene un problema de salir adelante. Y voy a poner el ejemplo. Hoy cerca de 32.000 personas están en ERTE, una parte importante, cerca de 4.000, 5.000, del sector automóvil, que ya estaba, era un sector que ya estaba tocado, y cerca de 2.500 personas han pedido el cese de negocio por actividad, por autónomo, ¿no? Aún hay gente que aún no ha tomado la decisión, en el caso de los autónomos, que aún no ha tomado la decisión, y esta cifra la dice ATA, porque mientras no reciba el dinero del consorcio de seguros, no va a tomar la decisión de si seguir adelante o pedir el cese de actividad. Y por esto nosotros, entre comillas, presionamos a las administraciones, presionamos y estamos presionando vía UNESPA al consorcio para que se agilice cuanto antes. Y si hay que poner medios humanos, que se pongan, porque repito, esto ha sido la catástrofe de La Palma, que hubo 14.000 expedientes, aquí hay cerca de 250.000. Y a fecha de hoy, 60 días después, solo el 20% de los expedientes está resuelto. Leía el otro día que uno de cada 4 negocios, estamos hablando nada más y nada menos que el 20%, no volverá a abrir. Y más allá esto, naturalmente, del impacto emocional que tienen en estos municipios ya de por sí muy pequeños, donde hay un vínculo muy estrecho con estas cafeterías, con estas tiendas de particulares, con un kiosco, pues en términos económicos las pérdidas para estas zonas también son cuantiosas. Teniendo en cuenta lo que me está diciendo, entiendo que teme que esa cifra se quede corta, esa de 1 de cada 4. Bueno, lo que se ha calculado ha sido un 25%, no un 25 o 30%, pero aquí hay que resaltar, y lo hemos dicho en las distintas reuniones que hemos tenido con la Casa Real, con el presidente del Gobierno, con el líder de la oposición, con distintos ministerios. Aquí, desde el primer día, tenía que haber, por parte de las administraciones, mucho cuidado en tener agilidad y sensibilidad. No puede ser que ayudas iniciales que se concedían a las personas físicas o autónomos, lo primero que se pedía era el título de propiedad del inmueble. Yo esto lo he puesto siempre de ejemplo. El título de propiedad del inmueble está perdido en el barro. No se sabe dónde está. Y aquí sí que hay que hacer una reflexión de futuro. Esto tiene que servir para un antes y un después, en dos vías. Una, las cuestiones de los protocolos de emergencia, que no voy a entrar ahí, pero aquí indudablemente han fallado los protocolos de emergencia. Y la segunda es, los contribuyentes tenemos siempre, y es lógico, una obligación cara a la administración. Pero en estas situaciones, la administración no tengo tan claro que tenga una obligación, sobre todo vía sensibilidad y agilidad, con los contribuyentes. Tiene que haber, y esto es una situación que tenemos que plantear el futuro, entre la Administración Nacional, Autonómica y Local, una interconexión informática, tanto con la inteligencia artificial, y aún no somos capaces de conectar las distintas administraciones. No somos capaces de que la documentación que tienen del contribuyente la tienen ellos, entre ellos. Y esto sería importante que lo valoráramos de futuro. Con lo cual no es tanto un problema de voluntad, que quizás también en algunos casos es un problema fundamentalmente de burocracia. Pues efectivamente es un problema de burocracia. Y a mí, lo decía en una junta directiva que tuvimos la semana pasada, está bien que vengan los ministros y tienen que venir mucho más los ministros a ver la situación. A mí me gustaría que vinieran los interventores, que son los que en estas situaciones tienen que hacer una especie de paréntesis y decir, no, aquí la ley que legisla en una situación normal no vale. Vale una situación extraordinaria.
Y por tanto, toda esa burocracia que tiene este país, en general, toda esta burocracia, debemos ser conscientes que en las situaciones extraordinarias hay que hacer un paréntesis y hay que hacer que la administración sea ágil y sensible al ciudadano, al autónomo y al empresario. Y parece que tampoco hemos aprendido demasiado, don Salvador, de la experiencia de años anteriores, porque yo recuerdo en los días posteriores a la Dana que nos escribían muchos autónomos que nos decían, oiga, es que no necesitamos un crédito, es que lo que necesitamos es una ayuda a fondo perdido y además una ayuda inmediata, porque es que la necesito para seguir viviendo esta misma semana, ¿no? Y lo decían muchos de ellos con conocimiento de causa porque, por ejemplo, a propósito de la pandemia también se pusieron en marcha muchos créditos ICO y lo que nos trasladaban muchos de ellos es que fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque terminaron endeudándose aún más y no les sirvió para reconstruir sus vidas y para salir adelante. Bueno, es que aquí está la reflexión. Es decir, la gente no quiere vivir del Estado. La gente quiere, son los autónomos, tener un futuro. Por eso estamos diciendo que hacen falta ayudas directas. Por parte de la Generalitat ya se ha dado alguna ayuda directa a los autónomos por parte del Estado, pero se ha tardado. Si la gente cobrara del consorcio de seguros lo que debe de cobrar, el valor de lo que debe de cobrar, será cuando tome la decisión de si quiere seguir con el negocio o no. Hay que recordar que la zona afectada, 68 municipios, casi representa un 30% del PIB de la economía de la provincia de Valencia. Y lo dijimos desde el primer día. Cuanto antes lleguen las ayudas directas, antes será la recuperación. Y repito, el día 29 hacemos 60 días y primero la burocracia. Segundo, la descoordinación entre las administraciones, descoordinación / competencia en momentos determinados. Y al final, repito, la gente lo que quiere es tener un futuro y quiere tomar sus propias decisiones, no quiere que nadie las tome por él. Mencionaba usted la junta que celebraron hace unos días, efectivamente, en el municipio de Paiporta, uno de los más afectados. Allí ofrecieron un dato que, al menos a mi modo de ver, es escandaloso. La cuantía que va a recaudar el Estado, en concepto de IVA, es superior a la de las ayudas directas. Bueno, efectivamente. Claro, esto... es que como estamos en Navidad, pues estamos en otro ambiente. Pero es verdad. Resulta que, y se ha conseguido por trabajo de las organizaciones empresariales y que los partidos políticos de la oposición y algunos que están en el gobierno han considerado que era así. En el caso de las donaciones que están haciendo empresas o en el caso de ayudas que están haciendo las empresas a sus trabajadores en el tema de vehículos, porque han perdido el vehículo, porque les están haciendo aportaciones económicas o porque les están ayudando con la casa, era una barbaridad psicológica, por decirlo de alguna manera, que el año que viene estas personas, que no son beneficiarios, que son perjudicados, tuvieran que tributar. Esa una. Dos, por la compra del coche, el Estado, por cierto, 133.000 vehículos creo que lleva, la gente va a comprar coches, o alguna decidirá que no, pero la gran mayoría va a renovar la flota. Resulta que ese IVA el Estado no tenía previsto ingresarlo, pero ahora lo va a ingresar. Oiga, que no puede hacer caja con esta situación, porque repito, el término de beneficiario es un término mal usado. Aquí se llama perjudicado. Aquí hay personas perjudicadas. Aquí no son beneficiarios de las ayudas, son perjudicados que reciben ayudas. Y yo creo que esta es una reflexión importante, porque el Estado no puede hacer caja de esta situación, repito, extraordinaria. Don Salvador, le cedo la palabra a mis contertulios. Le habla Pablo Planas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hace unos días hemos leído que todavía falta por limpiar muchos garajes, por sacar el fango de muchas zonas, que todavía hay una situación catastrófica en muchos lugares de Valencia. Han pasado ya semanas. ¿Cuánto tiempo tardará Valencia en recuperarse económicamente, socialmente, en alcanzar la normalidad? Pues repito, los datos son importantes. Cerca del 30%
Es verdad que la zona afectada es el 30%, representa, pero no todo está afectado. Hay empresas que, por ejemplo, en Ribarroja o en Chiva no han estado afectadas, como es mi caso, ¿no? Pero es una situación muy compleja porque, sobre todo, en el caso de los polígonos industriales es una situación distinta. Las empresas se han ayudado mucho entre ellas. Hay que reconocer y recordar el papel de que los que en muchas ocasiones nos olvidamos, que son los agricultores, que son los primeros que también entraron en las poblaciones a ayudar a sus convecinos. Pero es una situación compleja. Nosotros y la Generalitat también ha hecho unos cálculos que aproximadamente en 2 años podríamos volver a recuperar la normalidad. Pero hay que tener presente que, repito, que el 30% del PIB de la provincia de Valencia, que la Comunidad Valenciana representa el 10% y que la caída del PIB puede ser una caída importante en el plano nacional. Por lo tanto, esa rapidez, esa solución en las ayudas y en la limpieza de los garajes, porque efectivamente hay ciudadanos que no pueden entrar a los garajes, pero no digo de usar el coche, que desde luego que no, pero aquí es verdad que ya parece que el ejército ya está también ayudando en estas tareas, pero lo que ha habido claramente es una descoordinación absoluta. Porque hay que recordar, y se han visto imágenes, que se ha tardado 3 días en dar soluciones o intentar dar soluciones a los vecinos. Pero repito, la situación económica puede tardar 2 años en recuperarse. Y aquí hay que hacer una aclaración. Lo que está afectado es el área metropolitana de Valencia. O sea, pasando el cauce hacia el exterior, pues toda esta zona externa. Valencia, vivimos en una burbuja, Valencia no estaba afectada y por tanto Valencia tiene su movimiento económico, que además es necesario para poder ayudar a todas estas poblaciones. Pero es importante recordar que la zona afectada es el área metropolitana de Valencia, no en Valencia. Lo digo porque en ocasiones la imagen que queda es que, y esto nos ha costado, que Valencia es la afectada, es el área metropolitana de Valencia. Maite. Sí, buenos días. ¿Puede hablarse de algún sector especialmente golpeado en términos económicos y de puestos de trabajo, o digamos que el daño ha sido transversal? En general transversal, pero si tenemos que hablar de 2 sectores, uno, el comercio de esas poblaciones, que si ya el comercio tenía problemas de relevo generacional, claramente, ya en esta situación va a ser mucho más complejo que ese sector siga ganando cuota de movimiento económico. Y sobre todo por lo que representa en el tejido productivo de las poblaciones, y al final es lo que da vida a la población, ¿no? El comercio, claramente, y depende de la zona, en el caso del sector de la madera, que ha sido golpeado porque toda la zona de Catarroja, Sedaví, Benetúser, estaba muy concentrado este sector, y también el metal mecánico. O sea, sectores que son mucho de autónomos, mucho de pequeño empresario, porque al final la empresa del sector industrial que está en los polígonos más o menos tiene una dimensión distinta, tiene unos balances financieros distintos, y con créditos, y aquí es verdad que sí que hacen falta los créditos, que hay que devolverlos indudablemente, como se estaban devolviendo o se están devolviendo los del COVID, saldrán con más rapidez. Pero sí hay 2 sectores, y no me gustaría dejar ninguno, pero el sector del comercio, autónomos en general, y la madera indudablemente muy afectada también por la zona que le ha afectado. Eduardo. Buenos días, señor Navarro, y enhorabuena por la claridad con la que expone absolutamente todo. No me extraña que lleve tantos años al frente de la patronal y que le reelijan mandato tras mandato. Yo quería preguntarle qué le parece que el rey haya vuelto sistemáticamente a las zonas afectadas, y Pedro Sánchez, después de haber salido de Paiporta como un roedor, jamás haya regresado. En fin, es que es una comparación, algunas comparaciones son odiosas, pero esta resulta escandalosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuándo se va a retirar todo el barro, todo el lodo que hay en las calles de los pueblos afectados? Porque han pasado 2 meses y 3 o 4, no, 2 meses exactamente, y el polvo, el lodo y el barro sigue ahí.
Bueno, yo creo que la Casa Real, y más en la Comunidad Valenciana, siempre ha tenido un punto de encuentro, de calor, de cariño, y ha sido recíproco. Este pueblo siempre con la Casa Real ha sido también una referencia, y la Casa Real está haciendo su papel, y es el de visitar a las poblaciones, visitar a los ciudadanos en los que lamentablemente han tenido una situación como esta, en la que se han perdido vidas humanas, y por tanto, bueno, yo creo que ese papel es el que le corresponde a la Casa Real, al rey, y está haciéndolo magníficamente. Yo estuve viendo también el discurso del rey y lo enlazo con lo que me decía usted. La política hoy en general tiene un problema, y es que está demasiada polarizada, y esa polarización se traslada a la sociedad, y no es bueno que la política esté tan polarizada, porque la política debería de estar al servicio de los ciudadanos, de llegar a acuerdos, de ser capaces de llegar a acuerdos, y vemos que esta política, y repito en general y no por entrar en tema particular, realmente no sirve a la ciudadanía. Yo tengo que decirlo como ciudadano, no estoy hablando ya como representante empresarial, pero cuando percibo estas tensiones entre la política, tensiones que, como digo yo en ocasiones, parece que sean parte de una... A ver cómo lo digo. No voy a decir de una obra, porque luego internamente, luego en el Congreso de los Diputados, en el Senado, sí que llegan a acuerdos. Pero parece que se represente una obra en la que unos son los otros y tal y que cual, pero luego son capaces de llegar a acuerdos. Yo creo que esa política estratégica, esa política que necesitamos, protocolos de emergencia, que necesitamos políticas de Estado, de cultura, de educación, de sanidad, y que gobierne quien gobierne, haya infraestructuras, inversiones en infraestructuras, gobierne quien gobierne, que haya una visión de Estado. Yo creo que ese es el retorno que deberíamos hacer, y eso los ciudadanos tenemos que reclamarlo, porque si no lo reclamamos estamos haciendo de funciones. Queremos una política de Estado que ayude a los ciudadanos. Y estoy hablando en términos muy generales. También hay que tener situación de la que estamos viviendo, y que la política, desde luego, no ha servido para dar soluciones. Y también, cuando digo esto, también tengo que decir que en el caso, por ejemplo, y creo que esto ha funcionado perfectamente, en el caso de infraestructuras, el Ministerio de Fomento o la Consejería de Infraestructuras han dado el do de pecho. O sea, todos los trabajadores, y hay que estar agradecidos a los trabajadores de la administración pública en este sentido, que han colaborado con las empresas privadas, han sido capaces de retomar la normalidad en determinadas infraestructuras en el menor tiempo posible. Pues efectivamente para esto sirve la política, para esto sirve la gestión de la política. Ojalá esto sirviera, como pidió el rey, una reflexión en encaminar, ¿no?, una política con futuro y con visión de Estado. ¿Y qué le parece que Sánchez no haya vuelto? Bueno, eso son decisiones que a mí no me competen. Yo estoy seguro que si el presidente del gobierno, como cualquier otro ministro, como han estado, vienen por Valencia, serán bien recibidos, porque es importante que además el presidente del gobierno esté por la provincia de Valencia, sobre todo en estas. Vanessa. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días. Por retomar la pregunta de Eduardo sobre la retirada del lodo, a mí me gustaría preguntarle también sobre la retirada de los vehículos. Vimos los primeros días, las primeras semanas, que se reclamaba con énfasis maquinaria pesada. Ahora que esa maquinaria ya puede acceder, vemos que las columnas de vehículos siguen ahí, además con consecuencias graves, porque ha habido, si no me equivoco, 3 incendios hasta la fecha. ¿Qué pasa con esos coches? ¿Por qué siguen ahí? ¿Están a la espera de algún peritaje, de que alguien los identifique? Bueno, están a la espera de peritajes y están ya a la espera de que las administraciones se pongan de acuerdo. Hoy mismo la delegada de gobierno pedía claridad en las decisiones por parte de la administración autonómica en la toma de decisiones. Yo al final no sé de quién es la decisión, pero está claro que necesitan ponerse mucho más de acuerdo de lo que en estos momentos están. Y en cuanto hay una situación, independientemente de los coches, es el polvo, porque mientras no llueva, ahora lo que hay es polvo. Y ese polvo empieza a generar problemas de salud en los vecinos, sobre todo en las personas mayores, y esto va a tardar mucho tiempo. Pero repito, en el caso de los automóviles, que se pongan de acuerdo las dos administraciones, porque yo no sé quién debe tomar la decisión, pero desde luego es necesario que eso se haga una retirada
a los centros de depósitos habituales de retiradas de coches para dar una solución. Salvador Navarro, presidente de la Patronal Valenciana, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Un saludo y le deseo felices fiestas. Pues igualmente, y lo que estamos diciendo lo hemos dicho a todo el mundo, los focos irán pasando, pero aquí hay una situación complicada, cada día va mejorando, pero necesitamos que no nos olvidéis. No lo haremos, queda constancia de ello. Un abrazo. Gracias.